Algunos aspectos sobre la divinidad ibera. ¿Cómo se encarna lo invisible? ¿Cómo se imagina la divinidad en estas sociedades? Bueno, el espacio de lo divino se expresa en las sociedades iberas de maneras diferentes. En ocasiones son meros retazos, son símbolos que contienen un significado bastante complejo. Sin embargo, en otras son configuraciones más figurativas y mucho más complejas. El ideal de lo divino se expresa a través, como digo, de iconos, de símbolos que acompañan a la divinidad, como puede ser el ave. Ese ave que es mediadora entre la palabra de la divinidad, porta el mensaje de ella, es testigo en los portentas, es testigo en esas expresiones sagradas y mágicas que se desarrollan en la mitología ibera. Así se expresa en determinados contextos iconográficos, como en la cerámica figurada de San Miquel de Liria. Pero también es símbolo de la divinidad en contextos rituales más específicos, como en los ritos de paso. Acompaña a esos votos como ofrenda en los rituales de paso que demarca la divinidad femenina en santuarios como en Collado de los Jardines o en la Cueva de la Lobera. Pero en estas religiones, en esta religiosidad ibera, la divinidad también asume formas humanas. Y son formas heterogéneas, no hay que pensar en una estructura de dioses o de diosas al modo romano o griego. La divinidad femenina y la divinidad ibera aglutina de múltiples funciones en su misma figura. Y las vamos a ver con caracteres distintos, también con configuraciones iconográficas diferentes. Es diosa de la naturaleza, dominadora, a través de expresiones majestuosas como la que documentamos en el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, o esa diosa abierta, sentada en su silla de tijeras, rodeada de animales en el fantástico mosaico de guijarros de Cerro Gil. Pero también es una diosa terrible. Tenemos un ejemplo maravilloso en Umbría de Salchite, en Murcia, donde aparece una diosa con esa máscara terrorífica, con las manos acabadas en cabezas de lobo o ave y rodeada de fuego. Sin embargo, frente a esa vertiente más infernal, tenemos la divinidad como nutrífera, como madre protectora, como en el ejemplo que se ve en la pantalla, un bronce excepcional de la colección Gómez Moreno, que posiblemente proceda de Collado de los Jardines, que representa a la madre que amamanta, la divinidad que amamanta a un niño en su brazo. Lo divino incluso en ocasiones puede adoptar formas diferentes en un mismo contexto sagrado. Tenemos un ejemplo y un referente fundamental en la puerta sur de Puente Tabla, en ese santuario de entrada en el que hay una iconografía ibérica a través de una estela anicónica, pero que representa ese ideal de diosa vinculada al astro solar, y en el mismo santuario encontramos un fragmento de crátera de campana ática en el que se representa una divinidad femenina, posiblemente Afrodita o Artemis, sin que podamos ahora mismo determinar exactamente el carácter de la divinidad. Es decir, en un mismo contexto de culto contamos con dos connotaciones diferentes, pero complementarias posiblemente de una divinidad importada y de una divinidad autóctona. La vinculación de la divinidad ibera y de la divinidad griega evidencia un contexto de relaciones que va más allá de una simple asimilación sin contenido. Imagen, símbolo, icono, pero también habría que introducir otros fenómenos que tienen que ver con la divinidad y con la aparición de la divinidad, con la objetivación del fenómeno divino, y encontramos un ejemplo excepcional en el santuario de la Cueva de la Lobera, con ese proceso de hierofanía, de aparición divina, vinculado al equinoccio de primavera y de otoño, en el que con los últimos rayos de sol se figura una imagen esquemática de una divinidad, de una mujer en el fondo de la cueva, que es lugar central del espacio de culto. Insisto, son procesos que objetivizan y refuerzan los mitos relacionados con las divinidades. Pero, ¿cuáles son los nombres de estas divinidades? Porque efectivamente nos encontramos dentro de lo que es la Koiné mediterránea, con aportaciones que vienen de fuera, por supuesto con las grandes diosas fenicio-púnicas como Astarte y Tanit,
o con Afrodita como una de las principales diosas griegas que encontramos en contextos iberos. Sin embargo, esto no quiere decir que se estén asumiendo de forma sistemática estas divinidades como divinidades propias. Existen las divinidades iberas y tienen su nombre. Y en concreto en la provincia de Jaén conocemos el nombre de una divinidad, Betatum, una divinidad a la que se hace una advocación en una plaquita de piedra en un santuario del siglo I antes de nuestra era, y que nos indica algunos aspectos de esa diosa o dios ibero o ibera, que tiene que ver con ritos oraculares, con ritos de protección, con ritos de curación, es decir, con la asunción de nuevo de múltiples funciones en la figura de una divinidad. Está claro que el abanico, al igual que el abanico en relación a las manifestaciones religiosas, es bastante amplio y heterogéneo en todo el territorio ibero. El abanico de las manifestaciones divinas es también amplio y hay que aproximarse a él desde coordenadas territoriales, desde ámbitos regionales, para indagar de manera más exhaustiva en el papel y función de la imagen divina en estas sociedades iberas. Gracias.